Argos TV presenta ¿Dónde estamos parados hoy en día? Las ventanas se han abierto para iluminar nuestro mundo y el interior de esta construcción a la que hemos llamado realidad se ha quedado casi sin paredes. Pero tenemos frente a nosotros una verdad que entusiasma más que la apariencia. Me gusta la palabra misterio, pero me gusta más todavía saber que todo misterio puede ser resuelto. Así me he acercado a la religión, a los fenómenos paranormales, a las otras realidades todavía inundadas de monstruos y fenómenos, a la luz de la razón y con la ilusión de encontrarme alguna vez con que hay más que charlatanes, omisiones, errores de interpretación, y apuesto todo a que algo debería sobrepasar lo que llamamos física y química. Quizá allá afuera algo me esté esperando. Mientras tanto, elegiré mantenerme escéptico y con los ojos muy abiertos. Christoph Benz-Müller de la Universidad Libre de Berlín y el austriaco Bruno Böhlstenslogen de la Universidad Técnica de Viena parecían haber comprobado informáticamente en 2013 la existencia de Dios. Al menos así lo afirmaban los medios de comunicación más aventurados. Esta historia, en parte cierta, ha dado rienda suelta a los entusiastas de la existencia de un ser supremo, que han visto en ello una prueba definitiva de que existe el Dios de su particular elección. Pero pese a lo novedosa que pueda parecer esta historia, no es nueva. Más allá de titulares sensacionalistas y deseos particulares de creyentes y entusiastas de la existencia de un ser supremo, lo que en realidad hicieron estos informáticos fue exponer avances tecnológicos en la lógica modal, utilizando un teorema propuesto por Kurt Gödel. Hola, ¿qué tal? Yo soy Adalid, mejor conocido en los bajos mundos de las redes sociales como Deltas Mundus, y en los próximos minutos hablaremos de Kurt Gödel, un matemático y filósofo austriaco-estadounidense cuya labor ha sido reconocida como de las más importantes de todos los tiempos. Su trabajo es de vital importancia para el pensamiento científico y filosófico del siglo XX, y entre sus contribuciones más importantes se encuentran dos teoremas relacionados con la existencia de proposiciones indecidibles en la aritmética. De ahí que se le conozca como teoremas de la incompletitud. A últimas fechas, sin embargo, su vida y su obra se han visto empañadas por cierta demostración ontológica de la existencia de Dios. ¿Fue Kurt Gödel un creyente? Es el autor de esta supuesta prueba, pero sobre todo, ¿resolvió las dudas de la existencia de Dios? La demostración informática de Gödel se realizó en el año 2013, pero fue en 1941 que Gödel realizó su ejercicio con la idea de corregir un argumento anterior. Hablo del muy bien conocido argumento ontológico de San Anselmo de Canterbury, contenido en su libro Proslogión del año 1078. Lo que decía entonces San Anselmo podría interpretarse de la siguiente manera. Si pensamos en la cosa más grandiosa tal que nada más grandioso o perfecto pudiera pensarse, nos viene a la cabeza la idea de un Dios. Resulta evidente que el concepto Dios es lo máximo pensable. Como mínimo, Dios existe en nuestra mente o en nuestro entendimiento, pues ya que si podemos pensar en Él se trata al menos de un contenido mental. Pero si existiese además fuera de Él en la realidad sería aún más grandioso o perfecto. Si tenemos dos objetos, uno que existe y otro que no, parece lógico afirmar que el que existe es más perfecto que el que no existe. Aquí cabe hacer una pausa, y estoy seguro de que muchos también notaron lo mismo. El buen San Anselmo da por hecho de antemano que la existencia es un atributo de perfección. A este punto, no obstante, el problema ya había estallado en sus manos, porque la perfección tampoco es un concepto objetivo, sino más bien ambiguo. Pero continuemos. Si Dios solo existiera en nuestra mente, pensaba San Anselmo, cabría pensar en otro ser superior a Él que existiera también en la realidad. Pero como Dios es lo máximamente pensable, ha de existir también en la realidad, ya que si no, no sería lo máximamente pensable. Entonces, Dios debe existir.
Este juego lógico tan burdo ya era suficiente para muchos creyentes que no alcanzaban o no querían ver el absurdo detrás de esta falacia. Cambiando un poco las cosas, podríamos asegurar así lo que quisiéramos, y nadie podría oponerse al absurdo, cosa que vemos suceder no solo en la religión, sino regularmente en filosofías baratas de la nueva era y en los cursos de autoayuda. Si este argumento fuera cierto, podría decir que como peco de gula y la existencia es un atributo de lo que es deseable, y lo máximamente deseable para mí sería que existiera en mi mesa un filete de res con 8 kilos de peso, el filete debería estar frente a mí. El punto es que aunque el ejercicio parece correcto, utiliza la misma línea con la realidad que con la imaginación y por lo tanto no tiene valor práctico. Lo que intentó Gödel, que por cierto sí era creyente, era el problema de esta demostración. Así en febrero de 1970 le enseñó a su alumno Dana Scott algunos trabajos que al respecto había venido trabajando. Scott, entendiendo el potencial, hizo una copia para poderla publicar, cosa que por petición del mismo Gödel no sucedió sino hasta su muerte, cuando Scott publicó 2 versiones de varias más que se sabe que existen. Básicamente, la demostración ontológica de Gödel en sus varias versiones son entonces una revisión del argumento de la existencia de Dios de San Anselmo. Una demostración lógica, es decir, un argumento deductivo para una afirmación que utiliza argumentos de la lógica modal. La lógica modal, en breve, es un sistema que intenta capturar el comportamiento deductivo de algún grupo de operadores modales o expresiones que califican la verdad de los juicios. Ahí veremos frases como es necesario que o es posible que, como cuando decimos que es necesario que 3 por 3 sea 9. Para concluir rápido y no agotar a quienes miran este video, diré que demostrar la existencia de Dios en lógica modal es fácil, si antes se aceptan suposiciones. Por ejemplo, Charles Hartshorne propuso en 1962 unas nuevas. Para demostrar que Dios existe, pensaba hay que demostrar que existe un objeto en un universo que tiene la propiedad de ser máximamente perfecto. Así decía que si Dios existe es necesario que exista y es posible que Dios exista, por lo tanto, es necesario que Dios exista. El chiste es que la demostración de Gödel trata de usar un argumento mínimo, por eso se centra en la esencia de las propiedades positivas de este supuesto Dios, y esto es que es bueno, mientras que lo máximo que podríamos demostrar es que posiblemente Dios existe. Una propiedad es positiva si y solo si su negación es negativa, diría Gödel, y una propiedad es positiva si contiene necesariamente una propiedad positiva. Una propiedad positiva es lógicamente consistente, es decir, existe algún objeto con dicha propiedad y por lo tanto todo lo positivo es posible. En una segunda etapa, Gödel define el significado de la palabra Dios como algo que es semejante a Dios, si y solo si posee la esencia de todas las propiedades positivas, es decir, si todas sus propiedades esenciales son positivas y si su esencia es tener todas las propiedades positivas. El siguiente concepto que introduce Gödel es la propiedad de la existencia necesaria. Kant ya había observado, por ejemplo, que la existencia no es una propiedad, así que Gödel dice que algo existe necesariamente si tiene una propiedad esencial. Así, ser semejante a Dios es una propiedad positiva, y ser semejante a Dios es una propiedad lógicamente consistente, es decir, existe algún objeto con dicha propiedad. Pero esto, aunque es un gran paso desde San Anselmo hasta Gödel, no es todavía una demostración de que Dios existe, pues hay que trabajar más para demostrar que Dios necesariamente existe. La existencia necesaria es una propiedad positiva, dice entonces. Si un objeto es semejante a Dios, entonces ser semejante a Dios es la esencia de dicho objeto. Así que necesariamente existe un ser semejante a Dios. Pero entonces, ¿Dios existe? No basta con pensar coherentemente en una idea para que el objeto al que se refiere existiera realmente. La demostración matemática de Gödel es correcta en la lógica modal, pero todo se convierte otra vez en especulación cuando recordamos que cada persona tiene una idea diferente de lo que es Dios. ¿De qué Dios hablamos aquí? Si dijéramos que es un Dios idealmente bueno, tendríamos que preguntarnos bajo qué definición de lo que consideremos bueno. O por lo menos tendríamos que recortar todo el Antiguo Testamento, buena parte del Nuevo Testamento, el Corán y los libros sagrados del judaísmo. Eso mientras hablemos de religiones en Oriente Medio, Europa y Occidente. En pocas palabras, la lógica por sí misma jamás podrá responder a la cuestión de si Dios existe o no. En esta demostración ni siquiera hay contenido teológico, y tampoco a la teología le corresponde proporcionar prueba alguna.
La teología es especulación y fe. Por si fuera poco, las supuestas aportaciones de estos informáticos se refieren más a que el software funciona correctamente y no a que hayan aportado algo al trabajo de Gödel. Así que no hay que confundirnos, porque todo lo que toca al mundo espiritual queda nada más que en el terreno de la fe. Y bueno, con esto concluyo el día de hoy. Si el video les gustó, recuerden suscribirse en el botón de arriba, dejar un comentario, pero eso sí, con respeto a las personas, y ya saben, me ayudaría mucho si difunden este video entre sus contactos. Eso sí, antes de irme me gustaría agradecerle a todos por continuar conmigo. Este canal es una manera de incentivar nuevos contenidos. Regularmente estos temas se tratan poco y se difunden todavía menos. Pero creo que siempre hay una forma de hacerlos interesantes y de contribuir a mantener cierta calidad en los temas. Así que nuevamente gracias y los veo otra vez el miércoles de la siguiente semana.